El restaurante se quedó en silencio cuando tres matones rasgaron el uniforme de la camarera, riendo como monstruos en una jaula que creían que les pertenecía. Pero lo que ninguno de ellos sabía, y lo que todos los testigos temblorosos estaban a punto de descubrir, era que su marido no era cualquier persona. Era Mateo Márquez, el hombre que en su día fue temido como el león negro. Y en el momento en que sonó la campana de la puerta, sus risas se apagaron. Si te ha enganchado y quieres disfrutar de esta historia, suscríbete y deja un comentario diciéndome desde dónde la estás viendo. Siempre es increíble ver desde dónde la ve cada uno. Además, mañana tengo otra historia increíble preparada y seguro que no te la quieres perder. Muy bien, volvamos a la historia. La cafetera se hizo añicos contra el suelo de baldosas cuando el restaurante se quedó en silencio. Lena Márquez se quedó paralizada cerca de la mesa 7, agarrándose la tela rasgada de su uniforme azul pálido contra el pecho, con el aire frío mordiéndole la piel expuesta. Las risas de tres desconocidos resonaban en el restaurante, fuertes, crueles y despiadadas. Los clientes se quedaron paralizados en sus mesas de vinilo rojo, con los tenedores suspendidos en el aire. Pero nadie esperaba lo que iba a pasar a continuación, porque aquella amable camarera tenía una protección que ninguno de ellos podía siquiera imaginar. Y en los siguientes 10 minutos, aquellos mismos hombres que se burlaban de ella comprenderían el verdadero significado del miedo. El sol otoñal se ponía sobre la Ruta 9, cuando Lena comenzó su turno de noche en Miller's Diner. A sus 31 años, se movía con una elegancia tranquila que hacía que la gente se sintiera segura. Su uniforme siempre estaba planchado, su cabello rubio oscuro peinado con cuidado y su sonrisa era sincera. Los clientes habituales sabían que su café siempre estaba caliente y que su presencia era siempre tranquilizadora. La pareja de ancianos de la mesa 3 sonrió cuando ella les rellenó las tazas sin que se lo pidieran. El camionero de la esquina asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Para todos los que estaban allí, ella era simplemente Lena, la camarera, que recordaba sus pedidos y nunca alzaba la voz. Sin embargo, detrás de esos cálidos ojos color avellana se escondía una historia que nadie en ese pequeño pueblo conocía. Mientras limpiaba la barra, sonó la campana de la puerta. Entraron tres hombres con chaquetas de cuero, aire arrogante y voces demasiado altas para el espacio. El que iba delante, de hombros anchos, pelo oscuro peinado hacia atrás y una sonrisa burlona en el rostro, recorrió el restaurante con la mirada como si fuera suyo. Detrás de él, sus dos amigos, uno alto y desgarbado, el otro fornido, con un tatuaje descolorido que le subía por el cuello. Se reían sin motivo, el tipo de risa que pretende marcar territorio. «Oye, cariño», gritó el líder, chasqueando los dedos hacia Lena. «Estamos hambrientos. ¿Vas a atendernos o qué?» Lena cogió tres menús sin cambiar de expresión. «Por supuesto, por aquí, caballeros». La forma en que dijo caballeros fue suave, educada, profesional. Eso hizo que el fornido se riera. No se sentaron donde ella les indicó. En su lugar ocuparon la mesa central, extendiéndose y haciéndose inevitables. Los demás comensales se movieron incómodos, bajando la mirada y callando sus conversaciones. El viejo Jimmy, el cocinero, observaba a través de la ventana de la cocina, con sus manos curtidas detenidas sobre la parrilla. Lena dejó los menús sobre la mesa. ¿Les sirvo café? El líder se recostó, con los brazos extendidos sobre la mesa. Depende. Eres buena sirviendo. Sus amigos estallaron en carcajadas. Algunos clientes miraron incómodos. La voz de Lena se mantuvo tranquila. Les traeré el café. Durante los siguientes 20 minutos, su comportamiento se intensificó. Se burlaron de la chaqueta gastada del camionero, hicieron bromas groseras sobre el audífono de la anciana, devolvieron sus hamburguesas 2 veces, primero alegando que estaban frías y luego que estaban demasiado calientes. Cada vez, Lena regresaba a la cocina sin quejarse, volvía a preparar el pedido y lo traía con la misma sonrisa amable. «O es estúpida, o es una santa», murmuró el larguirucho en voz lo suficientemente alta como para que la mitad del restaurante lo oyera. El líder sonrió. «Averigüemos cuál de las dos cosas es». Cuando Lena les trajo la cuenta y la colocó con delicadeza sobre la mesa,
El líder extendió la mano y le agarró la muñeca. La apretó con fuerza, clavándole los dedos en la piel. ¿Sabes qué?, dijo con voz empapada de falsa sinceridad. No creo que el servicio haya sido lo suficientemente bueno como para merecer una propina. Y apretó aún más. Quizás deberías esforzarte más por complacernos. Lena se apartó suavemente, con voz firme. Señor, por favor, suélteme. No lo hizo. En cambio, la tiró hacia adelante y con la otra mano le agarró el cuello del uniforme. La tela se rasgó limpiamente por la costura delantera y los botones se esparcieron por el suelo ajedrezado como monedas caídas. El restaurante se quedó en silencio. La anciana dio un grito ahogado. La silla del camionero chirrió cuando éste empezó a levantarse. Jimmy dejó caer una espátula en la cocina. Lena se quedó allí, con una mano sujetando el uniforme roto contra el pecho y la otra aún sosteniendo la cafetera vacía. Respiraba entrecortadamente y tenía el rostro enrojecido. El líder sonrió, orgulloso del caos que había creado, mientras sus amigos estallaban en carcajadas que resonaban en las paredes. Los clientes observaban atónitos y horrorizados, paralizados entre intervenir y preservar su propia seguridad. Pero Lena no gritó, no lloró. Simplemente se quedó allí mirando al hombre con una calma que no encajaba en ese momento. Una calma que provenía de algún lugar más profundo que el miedo, porque ella sabía algo que ellos no sabían. La campana sobre la puerta sonó, todas las cabezas se giraron y Mateo Márquez entró. Alto, de cabello oscuro, vestía una sencilla chaqueta negra sobre una camisa gris. Su rostro estaba tranquilo, sus movimientos pausados. Se detuvo a 3 pasos de la puerta, sus ojos recorrieron la sala, fijándose en los botones esparcidos, el uniforme roto, el rostro de su esposa. Los ojos del camionero se abrieron como platos. Se sentó lentamente, con las manos apoyadas sobre la mesa. El anciano le susurró algo a su esposa, que inmediatamente apartó la mirada. Jimmy desapareció de la ventana de la cocina. Los 3 hombres de la mesa no se dieron cuenta. Seguían riendo. Mateo avanzó, con pasos deliberados, y sacó una silla de la barra. Se sentó lentamente, sin apartar la mirada de los hombres de la mesa central. Entonces habló, con voz tranquila, pero que resonaba en el silencio como una campana de iglesia. Lena, ven aquí. Si ver esto ya te ha hecho hervir la sangre, suscríbete ahora, porque si no lo haces, olvidarás esta ira en cuanto termine el video. Y así es exactamente como ganan los villanos. Lena se acercó lentamente a Mateo, con la mano aún agarrando la tela rasgada de su uniforme. El restaurante permaneció en silencio. Todos los clientes contenían la respiración, mirando al hombre tranquilo de la barra que acababa de dominar la sala con 2 palabras. El líder de los 3 hombres finalmente levantó la vista. Su sonrisa se desvaneció al notar el cambio en el ambiente. ¿Quién demonios se cree que es? Mateo no respondió. Simplemente miró a Lena, sus ojos oscuros escaneando su rostro, el uniforme rasgado, la forma en que sus manos temblaban ligeramente a pesar de su expresión tranquila. Algo brilló en su rostro, pero no era ira. Todavía no. Era algo más frío, más controlado. ¿Estás herida? Su voz era suave, dirigida solo a ella. Ella negó con la cabeza. Estoy bien, pero ambos sabían que esa no era la pregunta que él realmente le estaba haciendo. Para entender lo que sucedió a continuación, hay que saber quién era realmente Mateo Márquez y por qué Lena nunca temió realmente a hombres como estos. Hace 3 años, antes del restaurante, antes de la vida tranquila, vivían en un mundo donde el poder era la moneda de cambio y la lealtad era la vida. Mateo había sido el jefe del sindicato Márquez, pero no era el tipo de líder que gobernaba mediante el miedo. Construyó su imperio sobre algo más raro: la confianza. Los hombres los seguían porque los protegía. Las familias le juraban lealtad porque él cumplía su palabra. En un mundo de traición y sangre, Mateo era la excepción. Lena era trabajadora social cuando conocieron a alguien que aún creía que las personas podían cambiar, que la bondad importaba. Él había entrado en su centro comunitario buscando un programa juvenil para uno de sus hijos soldados. Ella miró a ese hombre peligroso y vio a alguien que intentaba hacer lo correcto por un niño que no tenía padre.
6 meses después, se convirtió en su esposa. No por su poder, sino porque, bajo su reputación, había encontrado a un hombre que aún creía en proteger a los inocentes. Su vida juntos había sido complicada, viviendo entre dos mundos, tratando de equilibrar las responsabilidades de él con los valores de ella. Pero lo habían conseguido. Hasta la noche de la emboscada, cuando las familias rivales, celosas de la influencia de Mateo, conspiraron juntas. Lo atrajeron a una reunión en un almacén con el pretexto de negociar la paz. 15 hombres contra 3. Se produjo un tiroteo. Las llamas consumieron el edificio. Cuando llegaron los refuerzos, el almacén era cenizas. Encontraron 2 cadáveres. Mateo no era uno de ellos. Durante 8 meses, el mundo creyó que estaba muerto. Lena lo lloró con un dolor tan profundo que no podía hablar. Abandonó la ciudad, lo dejó todo, desapareció en el entumecimiento hasta una noche lluviosa. Alguien llamó a su puerta. La abrió y se encontró con él, marcado, destrozado, pero vivo. Había salido a gatas de aquel almacén. Se había escondido en casa de un viejo aliado y había pasado meses recuperándose de las quemaduras y las heridas de bala. Cuando por fin pudo ponerse en pie, volvió con ella. Se sentaron en la pequeña cocina de su apartamento hasta el amanecer. Y él dijo las palabras que lo cambiaron todo. No puedo volver a esa vida, pero no puedo hacer esto sin ti. Así que hicieron un pacto. Desaparecerían juntos, adoptarían nuevos nombres, encontrarían un lugar tranquilo y construirían algo limpio. Sin violencia, sin poder, solo paz. La cafetería había sido idea de Lena, un lugar donde la gente acudía para sentirse segura, para comer, para ser vista. Se convirtió en su santuario, en su segunda oportunidad. Durante 3 años, funcionó. De vuelta al presente, Mateo se levantó lentamente del taburete de la barra. El movimiento fue casual, sin prisas, pero el ambiente del restaurante volvió a cambiar. Caminó hacia la mesa central, con las manos en los bolsillos, y sus pasos fueron el único sonido en la sala. El líder intentó recuperar su bravuconería. Mira, tío, solo nos estábamos divirtiendo con la camarera. No pasa nada, ¿no? Miró a sus amigos en busca de apoyo, pero estos ya no se reían. Los ojos del larguirucho no dejaban de mirar hacia la puerta. El fornido se había puesto pálido. Mateo se detuvo junto a su mesa. No alzó la voz. Simplemente dijo, levántate. El líder dudó. ¿Qué? Dije, levántate. El tono de Mateo no cambió. Seguía siendo tranquilo, tranquilo, pero había algo en él que hizo que la mano del hombre comenzara a temblar. El líder se levantó lentamente, tratando de mantener el contacto visual, tratando de parecer duro. Escucha, no queremos problemas. Entonces no deberías haberla tocado. El camionero de la mesa de la esquina se levantó de repente y se acercó rápidamente al líder. Era un hombre corpulento, curtido por los años en la carretera, y su rostro se había puesto pálido. Se inclinó hacia el oído del líder y le susurró algo urgente. El color desapareció del rostro del líder. Sus ojos se posaron en Mateo, luego en Lena y luego de nuevo en Mateo. El reconocimiento lo golpeó como agua helada. Dios mío, susurró, tú eres, tú eres el león negro. El amigo fornido volcó su vaso de agua al levantarse. El larguirucho ya estaba retrocediendo hacia la puerta. Mateo sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Ahora empiezas a entenderlo. Las manos del líder temblaban. Su confianza anterior se había hecho añicos. No sabíamos que no lo haríamos. No habríamos qué. Mateo se acercó. La escuchaste, la humillaste, le rasgaste la ropa delante de una sala llena de gente. Su voz se redujo a un susurro que, de alguna manera, se extendió por todo el restaurante. Hiciste esas cosas porque pensabas que ella era débil, que estaba sola, que nadie te detendría. Miró a Lena, que seguía de pie junto a la barra observando. Te equivocaste en todo. La voz del líder sonaba estrangulada, desesperada. Mira, hombre, señor Márquez, no sabíamos quién era ella. Si lo hubiéramos sabido. Si lo hubieras sabido, interrumpió Mateo en voz baja. Se lo habrías hecho a otra persona, a alguien sin protección. Inclinó ligeramente la cabeza. Eso es lo que realmente estás diciendo, ¿no?
El hombre abrió y cerró la boca. No le salieron las palabras. Mateo sacó una silla de su mesa y se sentó lentamente, indicando los asientos frente a él. Sentaos. Los tres hombres intercambiaron miradas. El fornido estaba sudando. El larguirucho parecía dispuesto a salir corriendo. Pero el líder, dándose cuenta de que huir solo empeoraría las cosas, volvió a sentarse. Sus amigos lo siguieron de mala gana, moviéndose como hombres que caminan hacia su propia ejecución. El restaurante permaneció en silencio. Todos los clientes eran ahora testigos, observando cómo se desarrollaba este silencioso juicio. Mateo se recostó, con una postura relajada, casi informal. Dime algo, cuando entraste aquí esta noche, ¿qué viste? El líder tragó saliva. No entiendo, es una pregunta sencilla. ¿Qué viste cuando la miraste? Mateo señaló a Lena con la cabeza. Los ojos del hombre se posaron en Lena y luego se apartaron rápidamente. Vi a una camarera. ¿Qué más? Silencio. Vamos, dijo Mateo, con una voz inquietantemente tranquila. ¿Viste algo más? Algo que te hizo pensar que podías hacer lo que hiciste. ¿Qué fue? Susurró el larguirucho. Pensamos que parecía débil. ¿Débil? Repitió Mateo, como saboreando la palabra. ¿Quieres decir débil? El hombre no lo negó. Mateo dio un golpecito con los dedos sobre la mesa, un pequeño sonido que hizo que los tres hombres se estremecieran. Déjame decirte lo que veo cuando la miro. Veo a una mujer que lo perdió todo hace 3 años, que sufrió tanto que no pudo comer durante semanas, que podría haberse quedado destrozada, pero decidió reconstruirse. Su voz nunca se elevó, nunca se endureció, pero el peso de cada palabra presionaba la cabina como una fuerza física. Veo a alguien más fuerte de lo que cualquiera de ustedes jamás será. La anciana de la cabina 3 se secó los ojos con una servilleta. El camionero estaba ahora de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados y una expresión severa y satisfecha. El líder lo intentó de nuevo. Lo sentimos de verdad. Pagaremos su uniforme. Pagaremos todo. ¿Creéis que esto es cuestión de dinero? Por primera vez, la voz de Mateo se tornó áspera. La humillasteis delante de sus clientes, en el lugar que ella ha convertido en su hogar. ¿Creéis que el dinero lo arregla? Entonces, ¿qué queréis? La voz del fornido se quebró. Haremos lo que queráis. Por favor. Mateo se quedó callado durante un largo rato. Luego se volvió para mirar a Lena, que seguía de pie junto al mostrador, con los brazos cruzados. ¿Qué quieres, Lena? Todas las miradas de la cafetería se volvieron hacia ella. Lena permaneció en silencio, con el rostro impenetrable. Miró a los tres hombres, ahora reducidos de depredadores a presas, cuya crueldad anterior había sido sustituida por un miedo evidente. Podía verlo en sus ojos. Esperaban violencia, esperaban que Mateo les rompiera los huesos, que los hiciera desaparecer, que hiciera todas las cosas que se rumoreaba que hacía el león negro. Pero ella nunca había amado a Mateo por su capacidad para la violencia. Lo había amado por saber cuándo no usarla. Quiero que entiendan, dijo finalmente, con voz firme a pesar de todo. Quiero que comprendan lo que me quitaron. Lo que le quitan a cada persona a la que tratan así. Mateo asintió lentamente y luego se volvió hacia los hombres. ¿Han oído eso? El líder asintió frenéticamente. Sí, sí, lo entendemos. No, no lo entienden. Mateo se inclinó hacia adelante. Pero lo entenderán. Chasqueó los dedos una vez. El sonido resonó en la cafetería como un disparo. Dos hombres se levantaron de la mesa del fondo, una mesa tan apartada en la esquina que la mayoría de los clientes habían olvidado que había alguien sentado allí. Habían estado allí todo el tiempo, en silencio, observando, esperando. Uno era mayor, tal vez de 50 años, con cabello plateado y un traje que denotaba una riqueza discreta. El otro era más joven, con complexión de boxeador y ojos tranquilos que habían visto demasiado. Se movían con la precisión coordinada de hombres que habían trabajado juntos durante años. Los rostros de los tres matones pasaron de pálidos a cenicientos. No, susurró el líder. No, por favor, relájense, dijo Mateo, aunque su tono sugería todo lo contrario a la relajación. No van a hacerles daño.
Van a acompañarlos fuera y luego tendremos una conversación sobre responsabilidad. El fornido empezó a llorar. Las lágrimas le corrían por la cara. Tengo familia, tengo hijos. Entonces deberías haber pensado en eso antes de aterrorizar a la esposa de otra persona. Mateo se puso de pie, sacudiéndose el polvo de la chaqueta. Llévalos a los coches. Los dos hombres se acercaron a la cabina. El más joven señaló cortésmente hacia la puerta. Caballeros, vamos. El más delgado salió corriendo, con el pánico superando a la lógica. Dio 3 pasos antes de que el hombre mayor simplemente se interpusiera en su camino. El más joven le agarró del brazo, no con rudeza, solo con firmeza. Tranquilo, correrlo empeora. Los tres fueron escoltados hacia la puerta, tropezando entre ellos. Al pasar junto a Lena, el líder se volvió con expresión desesperada. Por favor, dile que lo sentimos. Díselo. La voz de Lena lo detuvo en seco. No soy yo a quien debes suplicar. La puerta sonó cuando los sacaron fuera. A través de las ventanas, los clientes podían ver 2 sedanes negros parados en la acera, con sus motores ronroneando suavemente en la creciente oscuridad. Mateo regresó al mostrador y se sentó junto a Lena. Extendió la mano lentamente, dándole tiempo para apartarse. Y cuando ella no lo hizo, le tomó la mano. Lamento que hayas tenido que recordar, dijo en voz baja. Ella le apretó la mano. Lo que dejamos atrás, ¿por qué tuvimos que irnos? Afuera se cerraron las puertas de los coches. Los sedanes se alejaron y las luces traseras desaparecieron por la ruta 9. Dentro del restaurante Miller's, lenta y cuidadosamente, la vida comenzó a reanudarse. La camarera del turno de noche, María, una estudiante universitaria que trabajaba los fines de semana, salió de la cocina con un cardigan prestado. Se acercó a Lena con vacilación, con los ojos enrojecidos. «Toma», susurró, tendiéndoselo. «Lo guardo en mi taquilla». Lena lo cogió agradecida y se lo puso sobre el uniforme roto. «Gracias, María». «No», dijo la chica con voz temblorosa. «Gracias por no huir, por mantener la calma. Yo me habría derrumbado». Después de que María volviera a la cocina, Mateo se quedó en la barra. No se había movido, no había hablado. Simplemente se sentó allí, con las manos cruzadas, respirando lentamente. El viejo Jimmy le trajo una taza de café sin que se lo pidiera, solo, sin azúcar, como siempre lo tomaba Mateo. «Por cuenta de la casa», dijo Jimmy con voz ronca, mientras su mano curtida temblaba ligeramente al dejar la taza sobre la mesa. Mateo asintió con la cabeza en señal de agradecimiento. Luego hizo algo inesperado. Se giró en el taburete para mirar al comedor. Todos los clientes que habían presenciado todo, que se sentaban paralizados entre el miedo y la fascinación. «Les pido disculpas», dijo, con voz clara pero sin fuerza, «por traer esto a su velada, por perturbar su paz». La anciana de la mesa 3 tomó la palabra, con voz temblorosa pero firme. «Joven, no tiene nada de qué disculparse. Esos animales…» No pudo terminar, abrumada por la emoción. Su marido le acarició la mano. El camionero dio un paso adelante, su enorme corpulencia bloqueando la luz de la ventana. «Señor Márquez», dijo con cautela, «con todo respeto, he conducido por la zona este durante 15 años. He visto lo que ha hecho por los barrios, cómo ha mantenido alejados a los verdaderos depredadores». Miró hacia donde habían estado sentados los 3 hombres. Hombres como esos, ahora están por todas partes. Ya nadie los controla. La expresión de Mateo no cambió. «Ese ya no es mi mundo». «Quizá», dijo el camionero, «pero hay cosas que no cambian. Un hombre protege lo que es suyo. Eso es universal». Mateo dio un sorbo a su café y luego lo dejó sobre la mesa con cuidado. Cuando volvió a hablar, sus palabras fueron mesuradas, cada una elegida con precisión. «Quiero contarles algo sobre la dignidad, sobre las consecuencias, sobre lo que realmente temen los hombres que se aprovechan de los débiles». El restaurante quedó en silencio. Incluso el zumbido del frigorífico pareció acallarse. «Esos 3 hombres de ahí fuera serán conducidos a un lugar donde se sentarán frente a personas mucho más aterradoras que yo. Personas que han perdido a sus hijas a manos de hombres como ellos.
Madres que han enterrado a sus hijos porque alguien pensó que la crueldad era poder. Los dedos de Mateo recorrieron el borde de su taza de café. No serán golpeados, no serán asesinados. Se les mostrará algo peor. ¿Qué es peor que eso? María susurró desde la puerta de la cocina. Mateo la miró. Empatía. Empatía forzada e inevitable. Escucharán historias, verán fotografías, conocerán a personas cuyas vidas fueron destruidas por la crueldad casual, y luego se les dará una opción. Lena habló por primera vez desde que se sentó. Mateo se volvió hacia ella y su expresión suavizó la dureza, derritiéndose para revelar algo vulnerable debajo. Sé lo que estás pensando, que estoy retrocediendo, que estoy rompiendo nuestra promesa. ¿Es así? No. Su mano volvió a encontrar la de ella. Porque esto no tiene que ver con el poder, Lena. Se trata de asegurarnos de que entiendan de verdad. Lo que te hicieron a ti, se lo han hecho a otros. Lo que le habrían hecho a la siguiente persona y a la siguiente. Miró de nuevo a los clientes del restaurante. Hombres como esos no se detienen porque alguien les grite. Se detienen cuando finalmente se ven a sí mismos con claridad. El anciano habló, con voz tranquila pero firme. ¿Qué pasa después? Después de verse a sí mismos, se les dará una oportunidad, dijo Mateo, para trabajar, para servir, para proteger al tipo de personas a las que solían victimizar. No porque los obligue a punta de pistola, sino porque finalmente entenderán por qué deben hacerlo. Hizo una pausa. Algunos lo aceptarán, otros no. Los que no lo acepten, no terminó la frase. El camionero asintió lentamente. Justicia, no venganza. Algo así. Jimmy salió de la cocina, con el delantal manchado de grasa y el rostro marcado por décadas de vida dura. ¿Sabéis lo que veo cuando miro a mi alrededor en este restaurante? Veo gente que tenía demasiado miedo para moverse, incluyéndome a mí. Sacudió la cabeza, con vergüenza reflejada en su rostro. Debería haber hecho algo en el momento en que empezaron a acosarla. Todos deberíamos haberlo hecho. No estás entrenado para eso, dijo Lena con suavidad. Ninguno de vosotros lo está. No importa, dijo la anciana con firmeza. Nos sentamos allí, miramos, dejamos que sucediera. Mateo se puso de pie y se volvió para dirigirse a todos directamente. ¿Queréis saber qué es lo que realmente ayudaría? La próxima vez. Y habrá una próxima vez en algún lugar para alguien. No os limitéis a mirar. Llamad a alguien. Levantaos. Aunque solo sea para decir basta. Porque el silencio miró a cada uno de ellos a la cara. El silencio es lo que buscan hombres como esos. No temen a la fuerza. Temen a los testigos. Temen a la comunidad. El camionero sacó su teléfono. Anoté su matrícula antes de que ustedes se los llevaran. También les hice una foto a sus caras. Buen hombre, dijo Mateo. Deberías haber hecho más. Hiciste lo que importaba. Lo viste, lo recordaste. Mateo volvió a sentarse, de repente con aspecto cansado. Eso es más de lo que hacen la mayoría. Lena se apoyó en su hombro y él la rodeó con un brazo, con cuidado de no romperle el uniforme, protector sin ser posesivo. Afuera, el sol se había puesto por completo. La Ruta 9 se extendía oscura y vacía. Dentro del restaurante Miller's, bajo las cálidas luces, algo había cambiado. Los clientes ya no eran solo testigos, formaban parte de algo. Un momento que definiría cómo se veían a sí mismos. El camionero fue el primero en volver a sentarse. Luego la pareja de ancianos y después los demás, uno por uno, volviendo a sus comidas, pero todo había cambiado. Mateo terminó su café en silencio, con la taza entre las manos como un ancla. Lena se sentó a su lado, con el hombro apoyado contra el suyo, sacando fuerzas de su presencia. El restaurante había vuelto a una apariencia de normalidad, con el ruido de los tenedores en los platos y el murmullo de las conversaciones, pero el aire seguía cargado de tensión. Jimmy se acercó con la cafetera. ¿Le relleno? Mateo negó con la cabeza. No, gracias. Miró el reloj que había encima de la caja registradora. Habían pasado 20 minutos desde que los sedanes negros se marcharon. Se levantó lentamente
y ayudó a Lena a ponerse en pie. Tengo que ir a ocuparme de esto. Lena le apretó la mano con fuerza. Mateo, espera. Se volvió completamente hacia ella, con sus ojos oscuros escudriñando su rostro. El resto del restaurante se desvaneció. Solo estaban ellos dos, como siempre había sido en los momentos importantes. ¿Qué vas a hacerles? Su voz era apenas un susurro. ¿Qué hay que hacer? Eso no es una respuesta. Sus ojos color avellana lo miraban sin pestañear. Hicimos una promesa. Nada de violencia. No volver a esa vida. Te hicieron daño, Lena, me humillaron. Ella lo corrigió. Hay una diferencia. Y sí, fue aterrador. Y sí, en ese momento quería desaparecer, pero no me derrumbé. Sigo aquí. Ella le tocó el pecho, sintiendo los latidos de su corazón. Seguimos aquí. Mateo apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué quieres que haga? ¿Dejar que se vayan? ¿Esperar a que le hagan esto a la esposa de otra persona? ¿A la hija de otra persona? No, su voz era firme ahora. Quiero que hagas lo que dijiste que harías. Mostrarles empatía, mostrarles las consecuencias. Pero quiero ser parte de esa decisión. Él estudió su rostro, con confusión reflejada en sus rasgos. ¿Qué decisión? Lena respiró hondo, ordenando sus pensamientos. Había pasado 3 años tratando de olvidar a la mujer que solía ser, la que se sentaba frente a adolescentes destrozados en un centro comunitario y creía que las personas podían cambiar si se les daban las herramientas adecuadas. Esa mujer ahora le parecía una extraña, pero tal vez nunca se había ido realmente. Quiero hablar con ellos, dijo. De ninguna manera. La respuesta de Mateo fue inmediata, protectora. Lena, no es necesario. Sí, lo es. Le apretó la mano con más fuerza. No por ellos, sino por mí. Porque si no les enfrento, si dejo que tú te encargues, entonces me habrán quitado algo esta noche que no podré recuperar. ¿Qué? Mi voz miró a su alrededor, a los clientes del restaurante que la habían visto sufrir, que la habían visto reducida a alguien que necesitaba ser rescatada. Todos los presentes en esta sala me han visto como una víctima esta noche. Incluso tú, especialmente tú. Mateo se estremeció como si ella le hubiera golpeado. No es así. Sí lo es. Su tono era suave, pero firme. En cuanto entraste, tomaste el control. Te encargaste de todo. Tomaste decisiones. Y te lo agradezco, Mateo. Te agradezco mucho que estuvieras aquí. Pero si esto acaba con tú castigándoles mientras yo me quedo callada, sacudió la cabeza. Entonces nada cambia. Sigo siendo solo la mujer a la que le pasó algo, no la mujer que decide lo que pasa después. El restaurante se había vuelto a quedar en silencio. Todos escuchaban, aunque fingían no hacerlo. Jimmy habló desde detrás del mostrador. Tiene razón, hijo. Mateo se giró, sorprendido. El viejo cocinero se encogió de hombros, con su rostro curtido pensativo. He visto a hombres manejar situaciones toda su vida. A veces, lo más fuerte que puedes hacer es dar un paso atrás y dejar que la persona que ha sido herida decida el camino a seguir. La anciana se levantó de su mesa y su pequeña figura llamó de repente la atención. Joven, tu esposa es una mujer extraordinaria. Llevo 2 años viniendo a este restaurante y la he visto manejar a camioneros borrachos, adolescentes enfadados y clientes imposibles con más elegancia de la que he visto en toda mi vida. Se acercó, golpeando suavemente con su bastón. No le quites este momento. Se lo ha ganado. Mateo miró a Lena con una expresión de conflicto en el rostro. Ella podía ver la batalla que se libraba en su interior, el instinto de protegerla chocando con su respeto por su autonomía. Era la misma batalla que había librado cuando se conocieron, cuando ella insistió en caminar sola por barrios peligrosos para llegar hasta los niños que más la necesitaban. Por fin, exhaló. ¿Qué quieres decirles? Aún no lo sé, admitió Lena, pero necesito mirarlos a los ojos. Necesito que escuchen mi voz, no la tuya, que comprendan que no soy débil por ser amable, que la amabilidad no es lo mismo que la impotencia. Mateo se quedó en silencio durante un largo momento. Luego, sacó su teléfono y hizo una llamada. Marco, no empieces todavía. Tráelos de vuelta al restaurante. Una pausa.
Sí, aquí. Mi esposa quiere hablar con ellos. Otra pausa. No, eso no es negociable. Tráelos de vuelta. Terminó la llamada y miró a Lena. Llegarán en 5 minutos. El corazón de Lena latía con fuerza contra sus costillas, pero asintió con la cabeza. Gracias. No me des las gracias todavía. Le tomó el rostro entre las manos y le acarició las mejillas con los pulgares. Si dicen una sola palabra que se pase de la raya, yo me encargaré, dijo ella. Confía en mí, como yo siempre he confiado en ti. Él cerró los ojos brevemente, como si sintiera dolor. Cuando los volvió a abrir, estaban llenos de algo que parecía asombro. Eres la persona más fuerte que he conocido jamás. Entonces déjame demostrártelo. Afuera, unos faros aparecieron en la oscuridad. Los sedanes negros regresaban. Lena se enderezó el cardigan prestado, levantó la barbilla y se volvió hacia la puerta. La campana sonó cuando los tres hombres fueron escoltados de vuelta al interior. Pálidos, aterrorizados y a punto de enfrentarse a algo mucho más poderoso que la furia del león negro. Estaban a punto de enfrentarse a la mujer a la que habían subestimado. Los tres hombres entraron tambaleándose por la puerta del restaurante, flanqueados por los dos socios de Mateo. El líder tenía los ojos enrojecidos y su arrogancia anterior se había desvanecido por completo. El fornido había dejado de llorar, pero su rostro seguía manchado e hinchado. El larguirucho mantenía la cabeza gacha, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Parecían hombres diferentes a los que habían entrado una hora antes. Marco, el hombre mayor de cabello plateado, asintió a Mateo, tal como se le había pedido. «Espera afuera», dijo Mateo en voz baja, «pero quédate cerca». Los ojos de Marco se posaron en Lena. La preocupación era evidente en su rostro curtido. La conocía de su vida anterior, había estado en su boda y los había ayudado a desaparecer cuando Mateo regresó de entre los muertos. «¿Estás segura de esto, señora Márquez?» «Estoy segura». Asintió una vez, con respeto en ese pequeño gesto, y salió con su compañero. A través de la ventana, los sedanes permanecían en marcha, con sus motores ronroneando en la noche. Lena estaba de pie en el centro del restaurante, con el uniforme roto oculto bajo el cardigan de María. Los tres hombres estaban situados cerca de la puerta. La huida era imposible. La dignidad les había sido arrebatada. Todos los clientes volvieron a mirar a los testigos, pero esta vez para ver algo diferente. El líder no pudo permanecer en silencio. «Mire, lo sentimos. De verdad que vamos a parar». La voz de Lena no era alta, pero atravesó su súplica como una navaja. Él se calló de inmediato. «No te he pedido que hables todavía». El fornido cambió de postura, incómodo. El larguirucho se abrazó a sí mismo, haciéndose más pequeño. Lena dio un paso más. Mateo permaneció junto al mostrador, con todos los músculos tensos, pero sin moverse. Esto era cosa suya. «¿Sabéis lo que se siente?», comenzó, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. «Que te despojen de tu dignidad delante de extraños. Sentir cómo se desgarra la tela y saber que todo el mundo te está viendo reducirte a un objeto». El líder abrió la boca, la cerró y negó con la cabeza. «No, no lo sabes, porque los hombres como tú son los que quitan. Nunca te han robado algo precioso delante de una multitud». Miró a cada uno de ellos por turno. «Pero esto es lo que tenéis que entender. Lo que me habéis quitado esta noche. No me habéis quitado mi fuerza. No me habéis quitado la voz. Me habéis quitado la paz. Me habéis quitado la seguridad que había construido en este lugar durante 3 años». La anciana de la mesa 3 se secó los ojos. Jimmy permaneció inmóvil detrás del mostrador, con la mandíbula apretada. «Este restaurante», continuó Lena señalando el espacio que les rodeaba, «era mi santuario. Un lugar donde sonreía porque lo sentía de verdad, donde servía café, recordaba nombres y sentía que por fin había encontrado algo bueno, después de hacer una pausa para recomponerse tras todo lo que había perdido. Y tú entraste aquí y lo destrozaste. No solo para mí, para todos los que están aquí». El camionero asintió lentamente, con sus enormes brazos aún cruzados. «Así que ahora voy a darte algo que tú no me diste». Lena dijo, «¿Una opción?».
El líder levantó la cabeza de golpe, con una chispa de esperanza en el rostro. ¿Una opción? Mi marido tiene contactos, recursos, gente que le debe favores de una vida que dejó atrás. Miró a Mateo, que permanecía inmóvil como una piedra. Él podría haceros desaparecer, no mataros. Ya no es ese hombre, pero podría haceros la vida tan difícil que desearíais que lo hubiera hecho. Perderíais vuestros trabajos, vuestras casas, cualquier posibilidad de llevar una vida normal. Pasaríais años mirando por encima del hombro. Los tres hombres intercambiaron miradas aterradas. Oh, continuó Lena, podéis elegir algo más duro. ¿Qué? Susurró el fornido. La redención. La palabra quedó suspendida en el aire. Trabajaréis, trabajaréis de verdad, no un servicio comunitario fácil en el que recogéis basura durante unos fines de semana y os olvidáis. Os colocarán con familias. Mi marido sigue protegiendo a familias que han perdido a seres queridos por culpa de la violencia, la crueldad, hombres exactamente como vosotros. Les serviréis, les protegeréis, aprenderéis sus historias hasta que os veáis a vosotros mismos con claridad. La voz del larguirucho se quebró. ¿Durante cuánto tiempo? Hasta que cambiéis. La voz de Lena era ahora de hierro. Hasta que las personas a las que habéis hecho daño, y ha habido otras, no. El líder apartó la mirada. Esa respuesta era suficiente. Hasta que esos instintos desaparezcan, terminó Lena. Hasta que comprendan en lo más profundo de su ser por qué lo que hicieron esta noche es imperdonable. Y si no pueden cambiar, dejó la pregunta en el aire. Entonces habrán elegido el camino más difícil para nada. ¿Y si nos negamos a ambos? La voz del líder era débil, derrotada. Mateo habló por primera vez, con voz tranquila, pero firme. Entonces volveremos al plan original y no tendrán otra opción. El fornido cayó de rodillas con las manos juntas. Por favor, lo haré. Lo que tú quieras, trabajaré. Cambiaré. Lo juro. No me lo jures a mí, dijo Lena con dureza. Júralo a ti mismo, a la persona en la que podrías convertirte si realmente lo intentaras. La anciana se levantó lentamente, apoyándose en su bastón. Se acercó a los tres hombres con una firmeza sorprendente. Cuando llegó al líder, lo miró con ojos que habían visto 8 décadas de naturaleza humana. Mi nieto, dijo en voz baja, fue golpeado fuera de un bar por hombres como ustedes, 3 contra 1. Se rieron mientras lo hacían. Sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Su voz no vaciló. Así que, cuando esta mujer les ofrece la redención, la acepten. La acepten y se la ganen. Porque una misericordia como esta no se repite. Se dio la vuelta y regresó a su mesa, con el golpeteo de su bastón marcando cada palabra. El líder miró a Lena con lágrimas corriendo por su rostro. ¿Por qué? ¿Por qué nos da esta oportunidad? La respuesta de Lena fue sencilla. Porque alguien le dio una vez a mi marido la oportunidad de ser más de lo que el mundo esperaba. Y él la aprovechó. Miró a Mateo, con una expresión en la que se mezclaban el amor y el dolor. Espero que sean lo suficientemente inteligentes como para hacer lo mismo. Marco abrió la puerta y volvió a entrar. Es hora de decidir, caballeros. Los coches están esperando. Los tres hombres se miraron entre sí. Luego, uno por uno, asintieron con la cabeza. Lo haremos, dijo el líder. El trabajo, las familias, todo. La expresión de Marco permaneció neutra. Entonces, vamos, les espera una larga noche. Mientras los acompañaban a la salida, el líder se detuvo en la puerta y miró a Lena por última vez. Gracias, susurró. Lena no respondió. Simplemente los observó subir a los sedanes y cerrar las puertas con un último y pesado clic. Los coches se alejaron, las luces traseras desaparecieron en la oscuridad y Lena finalmente se permitió respirar. 3 semanas más tarde, Lena estaba de pie en la barra del restaurante doblando servilletas cuando su teléfono vibró. Un mensaje de Marco asterisco. Pensé que te gustaría saber que siguen apareciendo. Asterisco. Miró a Mateo, que estaba sentado en su sitio habitual junto a la ventana leyendo el periódico matutino. Él sintió su mirada y levantó la vista, arqueando una ceja con gesto interrogativo. «Siguen adelante», dijo ella en voz baja. Algo parecido al alivio cruzó por su rostro.
Bien, pero Lena se preguntó, ¿realmente estaban cambiando o solo seguían adelante por miedo a las alternativas? No tendría que preguntárselo por mucho tiempo. La rehabilitación que Marco había diseñado no era suave. Los tres hombres habían sido separados y colocados en diferentes familias relacionadas con la antigua red de Mateo, familias que habían sufrido pérdidas causadas por hombres como ellos. El líder, cuyo nombre era Derek, había sido asignado a la familia Castellano. La señora Castellano era una viuda cuyo marido había sido asesinado en una pelea de bar 3 años atrás, golpeado hasta la muerte por 4 hombres que decidieron que los había mirado mal. Ahora tenía 2 hijos adolescentes, que crecían sin padre. El trabajo de Derek era sencillo sobre el papel: ayudar en lo que la familia necesitara, arreglar cosas, llevar a los chicos al colegio, hacer la compra, trabajar en el jardín. Pero la realidad era mucho más complicada. La primera mañana, Derek había llegado a la pequeña casa de Queens a las 6 de la mañana, MMA, tal y como le habían indicado. La señora Castellano había abierto la puerta, lo había mirado de arriba abajo con ojos que no transmitían calidez y le había dicho simplemente: llegas tarde, los chicos tienen que estar en el colegio a las 7:30. Tú conduces. Llego 5 minutos antes, había comenzado Derek. Llegar temprano es llegar a tiempo. Llegar a tiempo es llegar tarde. Llegar tarde es inaceptable. Ella le había entregado las llaves del coche. Demuestra que no eres como los demás. Los chicos, Marco Jr., de 16 años, y Tommy, de 13, habían mirado a Derek con abierta hostilidad mientras subían al coche. El trayecto transcurrió en silencio, salvo por las indicaciones que Tommy murmuraba. En un semáforo en rojo, Marco Jr. había hablado. ¿Sabes por qué estás aquí? Derek había agarrado el volante con fuerza. Sí, mi padre murió porque tipos como tú pensaban que la violencia era divertida. Pensaban que ser cruel te hacía fuerte. La voz del adolescente era fría, controlada. Así que no esperes que nos caigas bien. No esperes perdón. Solo haz tu trabajo y no te metas en nuestro camino. Derek había asintido, incapaz de hablar por la opresión que sentía en la garganta. Esa había sido la primera semana. Para la tercera semana, las cosas habían cambiado de forma sutil, casi imperceptible. Derek había arreglado la barandilla del porche. El marido de la señora Castellano había querido repararla antes de morir. No se lo había pedido. Simplemente se había dado cuenta de que estaba suelta y había comprado los materiales con su propio dinero, gracias al trabajo de construcción que Marco le había conseguido. La señora Castellano no había dicho nada, pero esa noche le había dejado un plato de comida en el porche. Aún no había invitación para entrar, pero era algo. Tommy se había dejado la mochila en la escuela un día. Derek había vuelto a recogerla sin que se lo pidieran, esperando 40 minutos en el aparcamiento hasta que el conserje le dejó entrar. Cuando se la devolvió, Tommy murmuró algo que podría haber sido gracias. Marco Jr. había sido más difícil. Observaba a Derek como un halcón, buscando cualquier signo de la crueldad que Derek había mostrado en la cafetería. Cualquier indicio de que se trataba de una actuación. Una noche, Derek se marchaba después de ayudar a mover muebles y escuchó a la señora Castellano hablando con sus hijos en la cocina. Lo está intentando, mamá, había dicho Tommy. Sé que es uno de ellos, pero intentarlo no es suficiente. Marco Jr. había interrumpido. Papá lo intentaba todos los días. Intentaba ser bueno para mantenernos. Y esos animales lo mataron de todos modos. ¿Por qué este tipo debería tener una segunda oportunidad? Papá nunca la tuvo. Se hizo el silencio. Luego, la voz de la señora Castellano, cargada de emoción. Porque tu padre querría que la tuviera. Tu padre creía que las personas podían cambiar. Por eso lo amaba. Derek se quedó paralizado en el porche, con la mano en la barandilla que había reparado, y por primera vez en su vida adulta, lloró. El fornido Ryan había sido asignado a una anciana llamada señora Chen, cuya hija había sido agredida fuera de una estación de metro. La hija había sobrevivido, pero ya no podía salir de su apartamento sin sufrir ataques de pánico. El trabajo de Ryan consistía en acompañarla a sus citas con el terapeuta, al supermercado,
a cualquier lugar al que necesitara ir para ser la presencia segura en la que ella había perdido la fe. La primera semana, ella ni siquiera podía mirarlo. Se sentaba en el asiento del copiloto, temblando, con lágrimas corriendo silenciosamente por su rostro. Ryan había empezado a hablar, no con ella, sino consigo mismo, disculpándose con el aire. Nunca lo entendí. Nunca pensé en lo que pasaba después de tipos como yo. Después de 2 semanas, ella le hizo una pregunta. ¿Por qué le hiciste eso a la camarera? A Ryan le costó responder. Pensé que era divertido. Pensaba que no era nadie. No la veía como real. Y ahora no puedo dejar de verla, de verte, de ver a todo el mundo. Apretó el volante hasta que se le pusieron blancos los nudillos. No sé cómo arreglarlo. No puedes, le había dicho ella en voz baja. Pero puedes dejar de ser la razón por la que alguien más se rompa. Al larguirucho Kurt lo habían asignado a un centro comunitario en el Bronx, el mismo tipo de centro en el que Lena había trabajado una vez. Enseñaba habilidades básicas a niños en riesgo, supervisaba partidos de baloncesto, limpiaba grafitis. Una trabajadora social de allí, una mujer llamada Diana, lo observaba con atención. Un día le preguntó, ¿por qué estás realmente aquí? Kurt le contó todo, la cafetería, el uniforme roto, la elección que Lena les había dado. Diana lo escuchó sin interrumpir. Luego dijo, esos niños de allí, la mitad de ellos tienen padres como tú solías ser. Ausentes, violentos, crueles. La otra mitad no tiene padre. Señaló hacia el gimnasio, donde resonaban las risas de los niños. ¿Quieres redimirte? Conviértete en lo que ellos necesitaban y nunca tuvieron. Eso había sido hacía 2 semanas. Ahora Kurt se quedaba hasta tarde, todas las noches ayudando con los deberes, enseñando a los niños a lanzar tiros libres, escuchando problemas que no sabía cómo resolver. Era agotador, era humillante. Lo estaba cambiando. De vuelta en la cafetería, Lena dejó el teléfono y miró a Mateo. ¿Crees que está funcionando? Creo, dijo Mateo con cautela, que lo sabremos con el tiempo. El cambio real no se produce en semanas. Se necesitan meses, años, tal vez. Y si fracasan, al menos lo habremos intentado. Eso es más de lo que harían la mayoría. 6 semanas después de aquella noche, la puerta del restaurante sonó durante la calma de la tarde. Lena estaba rellenando los saleros cuando levantó la vista y se quedó paralizada. Derek estaba solo en la puerta. Parecía diferente, más delgado, con el rostro demacrado por el cansancio. Sus ojos estaban hundidos por algo que parecía insomnio, o culpa, o ambas cosas. Le temblaban las manos. Todos los músculos del cuerpo de Lena se tensaron. Detrás del mostrador, Jimmy se enderezó y movió la mano hacia el teléfono. En su mesa de la esquina, Mateo ya se había levantado, haciendo chirriar la silla contra el suelo. No pasa nada, dijo Lena, con una voz sorprendentemente firme. Dejó el salero con cuidado sobre la mesa. No pasa nada, Lena, comenzó Mateo. No pasa nada, repitió ella mirándole a los ojos. Tras un momento, él asintió, pero no volvió a sentarse. Se quedó de pie, atento, preparado. Derrick entró con paso vacilante. Lo siento, dijo Marco. Me dijo que no debía venir aquí, que debía mantenerme alejado, pero yo... Su voz se quebró. Tenía que hacerlo. No podía quedarme sentado, dijo Lena, señalando la mesa más cercana. Se sentó rápidamente, agradecido, como un hombre cuyas piernas ya no podían sostenerlo. Lena se deslizó en el asiento frente a él, manteniendo una distancia prudente. De cerca podía ver los cambios con mayor claridad. La arrogancia que lo había definido había desaparecido, sustituida por algo crudo y quebrado. Señora Márquez, comenzó, y luego se detuvo. ¿Puedo llamarla así? ¿O debería? Lena está bien. Él asintió, doblando y desdoblando las manos sobre la mesa. Sé que no debería estar aquí. Sé que Marco se enfadará cuando se entere, pero no he podido evitarlo. No puedo seguir haciendo esto sin decirte nada. A la cara, no por mensaje, ni a través de otra persona. Lena esperó. Hacía tiempo que había aprendido que el silencio solía ser la mejor invitación a la verdad.
Derrick tenía los ojos húmedos. Llevo 6 semanas trabajando con la señora Castellano y sus hijos. Todas las mañanas llevo a los niños al colegio. Todas las tardes ayudo con lo que hay que arreglar. Y todos los días, la señora Castellano me enseña fotos. Se le quebró la voz. Fotos de su marido en su boda, cogiendo a los niños en brazos cuando eran bebés, enseñando a Marco Jr. a montar en bicicleta, simplemente viviendo, siendo padre. Ahora le temblaban más las manos. Ella no dice nada cuando me las muestra. Solo las deja sobre la mesa mientras tomamos café. La semana pasada, por fin me dejó entrar en la casa y me dejó verlas. Y cada foto es como una puñalada, porque sé que hombres como yo les quitaron eso. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No se las secó. La otra noche, Tommy, que tiene 13 años, llegó llorando del colegio. Algunos niños lo acosaban, lo empujaban porque no tiene un padre que lo defienda. Derrick contuvo el aliento, y Marco Jr. estaba tan enojado, tan herido. Y yo me senté allí pensando, esto es lo que hago. Este es el mundo que ayudo a crear. Lugares donde niños como Tommy sufren porque hombres como yo piensan que la crueldad es fuerza. A Lena le ardían los ojos, pero mantuvo la compostura. He pasado 6 semanas intentando ser útil, intentando demostrar que no soy la misma persona que entró en esta cafetería y no pudo terminar. Pero la verdad es, señora Márquez, Lena, que no sé si puedo cambiar lo suficiente. No sé si 6 semanas, 6 meses o 6 años serán suficientes para deshacer lo que fui. Entonces, ¿por qué estás aquí? Preguntó Lena en voz baja. Porque necesito que sepas algo. Derrick se inclinó hacia adelante, con voz desesperada. Lo que te hice no tenía que ver contigo. Nunca tuvo que ver contigo. Tú eras amable, profesional, hacías tu trabajo. Y yo... Se presionó las palmas de las manos contra los ojos. Vi esa amabilidad y quise destruirla porque la amabilidad me hacía sentir pequeño. Me hacía sentir como si no fuera nada. Así que intenté convertirte en nada. El restaurante estaba en silencio, salvo por el zumbido del frigorífico y la respiración entrecortada de Derrick. Y ahora, continuó, cada vez que la señora Castellano es amable conmigo, me prepara la cena, me pregunta por mi día, siento esa misma pequeñez, excepto que ahora entiendo lo que realmente significa. Significa que me están mostrando algo que no merezco, algo que tengo que ganarme. Levantó la vista hacia Lena, con el rostro completamente vulnerable. No puedo pedirte perdón. Sé que no lo merezco, pero necesitaba que me oyeras decirlo en voz alta, cara a cara. Lo siento, no porque tu marido me asustara, no porque me obliguen a trabajar, sino porque por fin entiendo lo que te quité, y voy a dedicar todo el tiempo que sea necesario a asegurarme de no volver a quitárselo a nadie más. Lena se quedó sentada, asimilando sus palabras, sintiendo su peso. Una parte de ella quería decirle que lo perdonaba para aliviar el evidente dolor que sentía, pero había aprendido que el perdón concedido con demasiada facilidad a menudo carecía de sentido. Derrick dijo finalmente, ¿sabes qué fue lo más difícil de aquella noche para mí? Él negó con la cabeza. No fue la humillación, ni siquiera fue el miedo. Ella lo miró directamente a los ojos. Fue preguntarme si alguna vez volvería a sentirme segura aquí. Si me hubieras quitado este lugar para siempre, su rostro se descompuso. Pero esto es lo que he aprendido. Lena continuó. La seguridad no es algo que alguien te pueda dar o quitar. Es algo que construyes, algo que eliges. Respiró lentamente. Elijo sentirme segura en mi propio restaurante. Elijo no dejar que lo que hiciste defina este lugar. Eso es más de lo que merezco. Probablemente. Lena asintió. Pero no se trata de ti. Se trata de que me niego a dejar que tengas poder sobre mi vida. Hizo una pausa, considerando cuidadosamente sus siguientes palabras. Lo que estás haciendo con los castellanos, eso está bien. Eso es importante. Pero no lo estás haciendo por mí, Derrick. Lo haces por ti mismo. Para convertirte en alguien que no necesita hacer daño a los demás para sentirse fuerte. Él asintió, secándose la cara con la manga. Así que esto es lo que voy a decir. Lena dijo, acepto tus disculpas.
Reconozco tu arrepentimiento y espero sinceramente que te conviertas en la persona que intentas ser. Pero el perdón, ella negó suavemente con la cabeza. Eso es algo que tendrás que ganarte. No de mí, sino de ti mismo. Derrick se quedó en silencio durante un largo rato. Luego se levantó lentamente. Gracias por escucharme. Por no echarme, Derek, le dijo Lena cuando él se dirigía hacia la puerta. Él se volvió. El hecho de que hayas venido aquí, de que me hayas mirado a la cara, ha requerido valor. No lo desperdicies. Él asintió con la cabeza y se marchó. La campana sonó cuando la puerta se cerró tras él. Mateo se acercó a su mesa y se sentó donde antes estaba Derrick. ¿Estás bien? Sí. Lena se dio cuenta de que estaba llorando, con lágrimas corriéndole por la cara. Sí, creo que sí. Él se inclinó y le tomó la mano. Hoy le diste algo importante. ¿Qué? La verdad, sin falsos consuelos, sin absoluciones fáciles, solo la verdad. Mateo le apretó los dedos. Eso es lo único que realmente cambia a las personas. Afuera, Derrick se quedó un momento en la acera, mirando hacia el restaurante. Luego sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Marco. Fui a verla. Sé que no debía hacerlo. Aceptaré cualquier consecuencia que se derive de ello. Asterisco, Marco respondió inmediatamente. La señora Castellano ya me ha llamado. Me ha dicho, puedes quedarte. Me ha dicho, por fin estás empezando a entenderlo. Asterisco. Derrick se quedó mirando su teléfono y luego levantó la vista hacia el cielo, que se estaba oscureciendo. Por primera vez en 6 semanas, algo que se parecía casi a la esperanza brilló en su pecho. Esa noche, después de cerrar el restaurante, Lena y Mateo se sentaron en el comedor a media luz. Las sillas estaban apiladas sobre las mesas, el suelo fregado, y el olor a producto de limpieza se mezclaba con el aroma persistente del café. A través de las ventanas, la Ruta 9 se extendía vacía y oscura. De vez en cuando pasaban unos faros como recuerdos lejanos. Mateo se sentó en la barra mientras Lena se quedaba detrás, invirtiendo sus posiciones habituales. Ella les sirvió café a ambos, aunque era casi medianoche. Algunas conversaciones requerían ese ritual. Has estado callada desde que se fue, dijo Mateo, rodeando con las manos la taza caliente. Lena se apoyó en la barra trasera, con el cardigan prestado que había guardado de María, incapaz de seguir llevando su antiguo uniforme, bien ajustado a su cuerpo. He estado pensando si hice lo correcto al darles esa opción. Ella miró fijamente su café. ¿Y si no cambian? ¿Y si Derrick solo estaba fingiendo hoy, diciendo lo que creía que yo quería oír? Entonces fracasará y se enfrentará a las consecuencias que hemos esbozado. La voz de Mateo era objetiva, pero no cruel. Pero ¿y si alguien sale herido mientras esperamos a averiguarlo? La pregunta la había estado atormentando durante semanas. ¿Y si hacen daño a alguien más porque yo fui demasiado blanda, demasiado ingenua? Lena, para. Mateo dejó su taza y rodeó la barra para colocarse a su lado. No fuiste blanda, fuiste lo suficientemente fuerte como para ofrecer algo que yo nunca habría podido ofrecer. ¿Qué es eso? Esperanza. La giró suavemente para que lo mirara. Yo los habría destrozado, Lena. No físicamente. Lo que dije sobre dejar atrás esa vida iba en serio, pero los habría aplastado tan completamente que nunca más habrían pensado en hacer daño a nadie. Por miedo, no por crecimiento. Y eso habría estado mal. No, dijo con cautela, pero no habría sido tú. Y tú eres quien tenía que vivir con esa decisión. Sus pulgares trazaron círculos en los hombros de ella. En el momento en que crucé esa puerta, quería sangre. Quería que sufrieran como tú habías sufrido. Pero tú me detuviste. Pediste algo más duro que la venganza. Los ojos de Lena se llenaron de lágrimas. Estaba aterrorizada aquella noche cuando él me rasgó el uniforme delante de todos. Me sentí tan pequeña. Y entonces entraste tú y volví a sentirme segura, protegida. Ella apoyó la mano sobre su pecho. Pero también sentí que había perdido algo, que me había convertido en alguien que necesitaba ser rescatada. Nunca has necesitado ser rescatada, dijo Mateo con vehemencia. Necesitabas apoyo. Hay una diferencia, ¿no? Su voz se quebró. Porque he pasado 3 años construyendo esta vida.
Esta versión de mí misma que es amable y bondadosa y cree en las segundas oportunidades. Y en 30 segundos, 3 desconocidos me hicieron dudar de todo eso. Me hicieron preguntarme si la amabilidad no es más que debilidad con una máscara mejor. Mateo le tomó el rostro entre las manos, obligándola a mirarlo a los ojos. Escúchame, ¿qué pasó esa noche? Lo que hicieron no fue un fracaso de tu amabilidad, fue un fracaso de ellos, de su humanidad. Tú no provocaste eso por ser amable. Ellos eligieron la crueldad porque están rotos. Pero no, su voz era firme pero tierna. ¿Quieres saber lo que vi cuando entré por esa puerta? Te vi allí de pie, agarrando tu uniforme roto, y no gritabas, ni llorabas, ni te derrumbabas. Estabas tranquila, serena, como si estuvieras esperando algo. Hizo una pausa. Estabas esperando a que yo entrara, ¿verdad? Lena asintió lentamente. Sabía que estabas de camino. Siempre vienes por esa hora. Después de tu paseo solo tenía que aguantar hasta que llegaras. Eso no es debilidad, Lena. Es confianza. Es saber que no estás sola. Su frente tocó la de ella. Y lo que hiciste después de darles una opción al enfrentarte a Derek hoy requirió más valor que cualquier cosa que yo haya hecho. Ella se dejó recostar sobre él, sacando fuerzas de su solidez. No dejo de pensar en la señora Castellano, en cómo perdió a su marido por culpa de hombres como Derek. Y aquí estoy yo, viva, a salvo, contigo a mi lado. ¿Qué derecho tengo a ofrecer misericordia cuando ella vive con una pérdida permanente? Quizás, dijo Mateo en voz baja, por eso precisamente puedes ofrecerla, porque sabes lo valioso que es no perder a alguien, porque sabes lo que significa tener una segunda oportunidad cuando el mundo dice que estás acabado. Se apartó ligeramente para mirarla. Se suponía que estaba muerto, Lena. Todo el mundo lo creía. Y tú podrías haberte quedado en ese dolor, dejar que te consumiera, pero no lo hiciste. Elegiste creer que yo podía volver, que podíamos empezar de nuevo. Eso fue diferente, ¿verdad? Le secó una lágrima de la mejilla. Me diste la oportunidad de ser más que el león negro, de ser simplemente Mateo, un hombre que bebe café, arregla grifos que gotean y ama a su esposa. Viste en mí algo que merecía la pena salvar cuando yo mismo no era capaz de verlo. Lena lloraba desconsoladamente. Tenía tanto miedo de perderte. Esos 8 meses, Dios, Mateo, quería morir. Cada mañana me parecía imposible. Y entonces volviste destrozado y marcado. Y me di cuenta de que perderte habría sido más fácil que verte morir lentamente por la culpa y la rabia. Pero no me dejaste, dijo él. Me hiciste prometerlo. Sin violencia, sin volver atrás, solo paz. Sonrió con tristeza, aunque la paz es más difícil que la guerra jamás lo fue. ¿Lo es? Preguntó Lena. ¿Más difícil? Mucho más difícil, porque la guerra tiene reglas claras, enemigos claros. La paz requiere que te sientes con la incertidumbre, que confíes, que te perdones a ti mismo sobre todo. Le besó la frente. He pasado 3 años aprendiendo a ser un hombre que no resuelve los problemas con miedo. Algunos días se me da bien. Otros días, como esa noche, quiero volver a lo que conocía. Pero no lo hiciste gracias a ti. Su voz estaba cargada de emoción, porque me pediste que confiara en que tu forma de actuar, la misericordia, la responsabilidad y la redención podrían funcionar. Incluso cuando todos mis instintos gritaban venganza. Ellos permanecieron juntos en la tranquila cafetería, abrazándose como anclas en una tormenta que había pasado pero que había dejado sus huellas. ¿Te arrepientes? Lena finalmente preguntó por dejar esa vida. A veces me pregunto si extrañas el poder, el respeto, la certeza de ello. Mateo se quedó callado por un largo momento. Echo de menos la simplicidad, admitió. Echo de menos saber exactamente quién era y qué defendía. Pero no echo de menos al hombre en el que me estaba convirtiendo. Duro, frío, desconfiado de todo el mundo. Miró a su alrededor, a las cabinas de vinilo rojo, a la barra donde se sentaban los clientes habituales, a las ventanas que dejaban entrar la luz de la mañana. Este lugar me ha enseñado más sobre la fuerza que 20 años en ese mundo. ¿Cómo?
Porque la fuerza no tiene que ver con a quién puedes hacer daño o controlar. Tiene que ver con lo que proteges, lo que construyes, lo que te niegas a perder. Incluso cuando el mundo intenta quitártelo, le sonrió con sinceridad y calidez. Tú siempre lo has sabido. Yo solo lo estoy descubriendo ahora. Lena dejó su café y lo abrazó con fuerza, apoyando la cara en su pecho. Su corazón latía con regularidad. Un hogar familiar. Te quiero, susurró ella. Yo también te quiero. Él la abrazó con más fuerza. Y siento que hayas tenido que pasar por eso. Siento no haber llegado 5 minutos antes. Estabas allí justo cuando te necesitaba. Ella se apartó para mirarlo. Pero me alegro de haber tenido esos 5 minutos a solas para recordar quién soy. Para recordar que no soy frágil solo porque sea amable. Nunca has sido frágil, dijo Mateo. Eres la persona más fuerte que conozco. Afuera un camión pasó rugiendo por la Ruta 9. Dentro del restaurante Miller's, dos personas que habían elegido la paz por encima del poder se mantuvieron juntas en la oscuridad, reconstruyendo lo que la crueldad había intentado romper. Y por primera vez desde aquella noche, Lena sintió algo que temía haber perdido para siempre. Se sentía completa. 3 meses después, el otoño se había instalado por completo en la Ruta 9. Los arces que bordeaban la autopista resplandecían en tonos naranjas y dorados, y el aire de la mañana traía consigo la promesa del invierno. Dentro del restaurante Miller's, el café estaba caliente, la plancha chisporroteaba con las tortitas de patata y la vida había recuperado su ritmo. Lena se movía entre las mesas con la misma gentileza de siempre. Pero algo había cambiado. Los clientes habituales percibían una firmeza silenciosa bajo su amabilidad, una confianza que antes no tenía. Seguía recordando los pedidos, seguía sonriendo con calidez, seguía haciendo que todos se sintieran atendidos. Pero ahora, cuando caminaba por el restaurante, la gente sentía su presencia de manera diferente. Seguía siendo amable, pero nadie volvería a confundir la amabilidad con la debilidad. La campana sonó a las 7:30 y los clientes del desayuno levantaron la vista por reflejo, un hábito que se había formado hacía 3 meses y que no había desaparecido. Pero solo era el viejo señor Patterson, que venía todos los martes a tomar galletas y salsa. Buenos días, Lena, saludó, colgando su chaqueta en el gancho junto a su mesa habitual. Buenos días, señor Patterson. Lo de siempre, ya lo sabes. En la mesa de la esquina junto a la ventana, Mateo estaba sentado con su periódico y su café solo, el mismo sitio que ocupaba cada mañana desde aquella noche. Nunca lo mencionó, pero Lena sabía por qué se sentaba allí. Desde ese ángulo, podía ver todo el restaurante, la puerta y a Lena donde quiera que se moviera. Los viejos hábitos costaban de dejar, incluso para los hombres que intentaban dejar atrás la violencia, pero a ella no le importaba. Su presencia era un consuelo, no una jaula. Jimmy llamó desde la cocina. Pedido listo. Mesa 5 María, que había sido ascendida a tiempo completo tras demostrar su valía aquella difícil noche. Cogió los platos con eficiencia y destreza. Se había vuelto muy protectora con Lena, observando a los clientes masculinos con ojos sospechosos, dispuesta a intervenir si alguien cambiaba el tono. María Elena se lo había dicho con delicadeza la semana pasada. No tienes que protegerme. Lo sé, había respondido la joven, pero quiero hacerlo. Esa noche me enseñaste algo. ¿Qué? Que mantenerse firme no significa estar solo. Ahora, mientras la ajetreada mañana se asentaba en su cómodo ritmo, la campana volvió a sonar. Esta vez, la mano de Lena se detuvo sobre la cafetera. Derrick entró, seguido de Ryan y Kurt. Los tres hombres se detuvieron justo al entrar, indecisos, esperando. El restaurante se quedó en silencio. Jimmy apareció en la ventana de la cocina. Mateo bajó lentamente el periódico. El tenedor del señor Patterson se detuvo a medio camino de su boca. Lena dejó la cafetera y se dirigió hacia ellos, con el corazón tranquilo a pesar de su acelerado ritmo. Derrick habló primero, con voz baja y respetuosa. Señora Márquez, sabemos que no deberíamos aparecer así, pero Marco dijo que si queríamos, podíamos pedir permiso, quiero decir, para volver. No como él luchaba por encontrar las palabras, no como quienes éramos,
sino como clientes. Lena terminó con delicadeza. Los tres asintieron. Ella los observó. Parecían diferentes a como eran 3 meses atrás. Derrick había perdido su actitud agresiva. Sus hombros transmitían ahora humildad en lugar de arrogancia. Los ojos de Ryan ya no tenían ese brillo malicioso, sustituido por algo más suave, más triste, más sabio. Kurt se mostraba más callado, más pequeño, como un hombre que había aprendido el valor de ocupar menos espacio. Señora Chen, dijo Ryan de repente, con la voz cargada de emoción. La mujer a la que he estado ayudando me invitó a cenar con su familia la semana pasada. En la mesa, no en el porche ni en el coche. En la mesa. Tenía los ojos húmedos. Dijo que me lo había ganado. Kurt añadió rápidamente. Los niños del centro no saben por qué estoy allí realmente. Solo saben que voy todos los días. Y la semana pasada, uno de ellos, un niño llamado Marcus, que nunca habla, me preguntó si iría a su partido de baloncesto. No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería que estuviera allí. La voz de Derrick era apenas un susurro. El hijo de la señora Castellano, Marco Jr., me ha estado enseñando cosas sobre su padre, mostrándome fotos, contándome historias, y ayer me dijo. Derrick contuvo el aliento. Dijo que a su padre le habría gustado que arreglaran el porche, que habría agradecido que alguien cuidara de su familia. A Lena se le llenaron los ojos de lágrimas, pero mantuvo la compostura. Detrás de ella oyó el roce de la silla de Mateo, no como una amenaza, sino como una señal de atención. Lleváis 3 meses trabajando, dijo Lena. Eso está bien, es importante, pero el cambio no tiene que ver con el tiempo. Tiene que ver con en quién te conviertes cuando nadie te está mirando. Lo sabemos, dijo Derek. Y no estamos curados. No creo que lo estemos nunca, pero lo intentamos cada día y lo deseamos. Miró a sus compañeros y luego volvió a mirar a Lena. Queríamos que supieras que lo que nos diste, esa oportunidad, nos salvó la vida. No de tu marido, sino de nosotros mismos. El restaurante permaneció en silencio. Todos los clientes volvieron a ser testigos, pero esta vez de algo diferente, de la responsabilidad, de la transformación, del duro y desagradable trabajo de la redención. Lena respiró lentamente. Hay reglas si queréis venir aquí. Los tres se enderezaron y escucharon. Trataréis a todas las personas de este restaurante con respeto. Al personal, a los clientes, a todo el mundo. Daréis propinas justas. Seréis pacientes cuando el servicio sea lento. Y si alguna vez, os veo tratar a alguien como me tratasteis a mí, no volveréis a poner un pie aquí. Su voz era tranquila, pero firme. ¿Lo entienden? Sí, señora, dijeron al unísono. Y una cosa más. Los ojos de Lena se movieron entre ellos. No pueden sentirse bien consigo mismos por venir aquí. No se trata de ganarse mi perdón o de demostrarme nada. Vienen aquí porque es un restaurante y los restaurantes sirven a todo el mundo, incluso a las personas que se esfuerzan por ser mejores de lo que eran. La voz de Derrick estaba ronca. Gracias. Lena asintió una vez y luego señaló una mesa vacía al fondo. No estaba escondida, pero tampoco era el centro. Un lugar para existir sin llamar la atención. Mientras los tres hombres se dirigían hacia ella, la anciana de la mesa 3, aquella cuyo nieto había sido golpeado, se levantó lentamente. Caminó hacia su mesa antes de que pudieran sentarse, y los tres se quedaron paralizados. Los miró a cada uno con ojos que habían visto demasiado dolor. Luego dijo simplemente, mi nieto empieza la universidad comunitaria el mes que viene. Está estudiando trabajo social. Dice que quiere ayudar a las personas que están enfadadas a aprender a hacer otras cosas. Hizo una pausa. Así que seguid adelante. Seguid haciendo vuestro trabajo, porque personas como él necesitan ver que el cambio es posible. Luego volvió a su desayuno, dejando a los tres hombres mirándola en silencio, atónitos. Mateo se acercó a Lena en la barra y le habló en voz baja, de modo que solo ella pudiera oírlo. ¿Estás segura de esto? No, admitió ella, pero estoy segura de dar a la gente la oportunidad de demostrar si tengo razón o no. Él sonrió con una sonrisa sincera, de esas que llegan a los ojos. Esa es mi chica.
La mañana continuó. Se sirvió el café, se tomaron los pedidos, se reanudaron las conversaciones. Los tres hombres de la mesa del fondo se quedaron sentados en silencio, sin pedir nada más. Y cuando se marcharon una hora más tarde, dejaron una propina que triplicaba el importe de la cuenta. Cuando la puerta sonó detrás de ellos, Jimmy llamó desde la cocina. ¿Crees que lo conseguirán? Lena limpió la barra. Sus movimientos eran precisos y seguros. No lo sé, pero les hemos dado las herramientas. Lo que construyan con ellas depende de ellos. El señor Patterson levantó su taza de café en un pequeño saludo. Eres una buena mujer, Lena Márquez. Solo soy una mujer que cree que las personas pueden ser mejores que sus peores momentos, respondió ella, si están dispuestas a esforzarse. Mateo volvió a su mesa de la esquina. Desplegó el periódico ante él, pero no estaba leyendo. Observaba a Lena moverse por el restaurante que había recuperado, no mediante la violencia o la venganza, sino mediante el acto silencioso y radical de elegir la misericordia sin sacrificar la fuerza. Afuera, el sol otoñal se elevaba sobre la Ruta 9. Pasaban coches, truculentos camiones. El mundo seguía girando. Y dentro del restaurante Miller's, donde la crueldad había destrozado el tejido y la dignidad, se estaba tejiendo algo más. Algo frágil, pero real. Paz. Dura, cuidadosamente cultivada, ferozmente protegida. El tipo de paz que no provenía de la ausencia de conflicto, sino de la presencia de personas que se negaban a dejar que la crueldad tuviera la última palabra. Lena cruzó la mirada con Mateo al otro lado del restaurante. Él levantó ligeramente su taza de café en un gesto de reconocimiento silencioso, de entendimiento mutuo. Habían construido juntos este santuario, esta segunda oportunidad. Y sin importar lo que entrara por esa puerta a continuación, lo afrontarían de la misma manera que habían afrontado todo lo demás juntos. El restaurante siempre permanecía abierto, porque algunos lugares no son solo comida, café o refugio de la autopista. Algunos lugares sirven para demostrar que lo que está roto se puede arreglar, que lo delicado puede ser fuerte, que la misericordia y la justicia no son opuestas. Sus compañeros en la lenta y difícil tarea de hacer del mundo un lugar un poco menos cruel. Y en una pequeña cafetería de la Ruta 9, dos personas que habían elegido la paz en lugar del poder servían café y daban la vuelta a las tortitas, y recordaban a todos los que cruzaban esa puerta una simple verdad. La fuerza no tiene que ver con a quién puedes hacer daño, tiene que ver con lo que te niegas a perder. Gracias por seguir esta historia hasta el final. Si te ha gustado, te encantará la siguiente. Está llena de giros inesperados y momentos conmovedores. Haz clic en la imagen de tu pantalla para continuar el viaje. Y no olvides suscribirte para recibir más historias increíbles. Deja un comentario y puntúa esta historia del 1 al 10.